es un fenómeno propio de la naturaleza. Está en todos lados, pero es invisible y aún así permea todas las actividades humanas. El arte no ha sido ajeno al sonido. Con más de 60 piezas de más de 30 artistas, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo presenta la exposición Reverberaciones, Arte y Sonido en las colecciones del MUAC. Sin ser una muestra de trabajos de arte sonoro, Reverberaciones apunta más a concebir el sonido como un caos. Como silencio e incluso como armonía. Sí, la exposición está organizada a través de 4 temas, que son escultura sonora, otro tema que es el lenguaje, que tiene que ver con el lenguaje como un código. Entonces, bueno, el idioma es un código, la voz es un código, entonces hay piezas que tienen que ver con dar relevancia a la voz, por ejemplo, a la voz política, a la voz social. Hay una pieza de Gudinsko. No me vuelves a insultar, jamás me vuelves a insultar. La otra manera de tener un lenguaje es a través del lenguaje escrito, por ejemplo, cuando estamos haciendo partituras o estamos codificando ciertos elementos gráficos, como el caso de la pieza de Carlos Amorales se llama Fantasía Orellana. Los otros 2 temas que quedan son homenajes, que son piezas que son más visuales, que están haciendo un homenaje a compositores contemporáneos, como la pieza de Kazuya Sakai, por ejemplo, o la pieza de Manuel Felgueres, que es Canto al Océano, que tiene que ver con las odas al conde de Lutremont. Y la última etapa es sonoridades urbanas, que son piezas que también están hechas desde los años 70 hasta la fecha, que tienen que ver con el paisaje y cómo suena las fiestas, cómo suena la calle en las ciudades. Se han incluido trabajos de la colección documental, que es muy importante, y de otras colecciones asociadas, que son colecciones que de alguna manera dialogan, o de varias, dialogan con la colección principal, que es la del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Al llegar el espectador se encuentra con una sala saturada de sonido, pero también hay murmullos, hay música, hay piezas que esperan ser activadas para producir algún acorde, y también hay piezas que no producen sonido, pero que han sido inspiradas por este. Lo que es interesante es esta cacofonía que se genera de todos estos discursos, un poco como la Ciudad de México, la convivencia simultánea de todas estas cuestiones, aludiendo a esta complejidad que es nuestro país, en su condición postcolonial, en su condición actual, y de cómo de alguna otra forma están puestas en diálogo y complementándose unas a las otras. Temáticas meramente artísticas o conceptuales conviven con las de carácter social o político. Algunas son monumentales y ocupan un gran espacio físico. Otras destacan el sonido y enfrentan al espectador, esperando apelar a su memoria o su emoción. Con piezas que van desde el inicio de los años 60 del siglo XX hasta otras de muy reciente creación, Reverberaciones ha sido también una oportunidad para mostrar el trabajo de rescate de patrimonio artístico que la Universidad Nacional Autónoma de México realiza. Igual que este mural estaba en el Diana, si ven una foto del final, estaba lleno de carteles de cine y estaba lleno de dulcerías, y donde era desde el gran espacio de donde se veía, pusieron hicieron 6 cinitos, porque ahora se usa, entonces ya estaba fuera del lugar, y pues para mí fue un placer, siempre sea cómo lo sacamos de ahí, hasta que llegó la universidad, se le ocurrió exhibirlo aquí y montarlo aquí, y se salvó. Miembro de la denominada Generación de la Ruptura,
Manuel Felgueres participó, a principios de los años 60, de una efervescencia artística donde la interdisciplina, entre la música, el teatro, la poesía y el cine, eran comunes. Es en la inauguración de este mural donde se hace evidente su carácter sonoro. En este caso, la inauguración de este mural fue muy sonada y muy inolvidable, porque aquí el que le entró fue Alejandro Jodorowsky. Y Alejandro tenía un grupo de teatro el que yo era el escenógrafo. Yo vestía las obras y pues había los actores, los músicos, había todo un equipo y lo inauguramos con el grupo de teatro. Por lo tanto, Alejandro creó un poema, es decir, también la poesía es arte. El grupo de teatro hacía como si fuera coro griego, lo repercutía, le hacía segunda, tercera. Y después había teníamos músico, pues el músico, escogimos a uno que se llamaba Mike Salas, que que tocaba batería y con el mismo palillo, no sé cómo empezó a tocar el mural. Obviamente vemos que la mayoría son cajones, los cajones son tambores, según la profundidad, según la amplitud, el fierro contesta diferente al sonido. Y luego hay muchas superficies, mucha varillita que anda por ahí moviéndose. Por la varilla siempre está normalmente contra una curva, lo cual hace si con un palillo le da una paz, tas, 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 va musicándose solo. En 1963, Manuel Felgueres realizó Canto al Océano, un monumental muro de conchas de ostión, abulón y madreperla, que, a manera de notas musicales, se apoyaban en un pentagrama de alambrón y cemento. Un fragmento de 8 metros ha sido reconstruido para la exposición Reverberaciones, con la guía de su autor. Ese estaba peor, porque estaba amontonado en un jardín. Es el mural del Deportivo Bahía. Para verlo es un pedacito. Era un mural extraordinariamente largo, de 100 metros de largo, porque cubría toda una alberca olímpica. Y el Deportivo Bahía era un balneario público en que brotaba el agua, porque estaba donde era el lago de Texcoco. Empezaron a construir Ciudad Neza y ya no brotó el agua. Y entonces en vez de que brotara tenían que comprarla y ya no fue negocio. Entonces la familia lo tiró, pero el encargado de la alberca se llamaba Helsengas, también le daba por la música, por la pintura, también era del mundo del arte. Dijo, no hay que salvarlo, y se lo llevó a un terreno que tenía por acá, por el Ajusco, y ahí estuvo guardado desde también como 40 años, tirado a la intemperie, pero completo los pedacitos. Se llamaba Canto al Océano, que es el título de un poema de Mardoror de Lotremont. También lo inauguramos con un espectáculo del Teatro de Alejandro, pero también el Ballet Nacional, cineastas, todo. Fue un conjunto de diferentes artes que cooperamos para la inauguración. Fue famoso porque el personaje que recitaba el poema bajaba del cielo en la oscuridad a una barca que atravesaba la alberca con el mural atrás y iba recitando el poema. Pero para bajar, bajaba de un helicóptero. Y a las 6 de la tarde íbamos a inaugurar, en la noche a las 8. A las 6 de la tarde se hizo una prueba con el
todavía sin Alejandro, pero el helicóptero se cayó a la alberca, explotó, tiró las aspas, todo. ¿Y qué ahora qué hacemos? Pues inauguramos con el helicóptero roto en medio de la alberca. A inicios de la década de los 50 del siglo XX, François y Bernard Bachet comenzaron una exploración no espacial que entendía la escultura no solo como un objeto físico, sino como uno sonoro. Están realmente proponiendo otra manera de entender el arte contemporáneo. En la escultura de los hermanos Bachet, por ejemplo, ellos están proponiendo que el público participe de la pieza para que sea completada. Es una escultura donde se tiene que percutir, en donde también la idea era introducir las ideas de Cage en cuanto a hacer nuevos sonidos, inventar nuevos sonidos dentro del paisaje sonoro y en el paisaje musical, y percutir todo lo que se le encontrara a la gente alrededor. Entonces, bueno, estos hermanos Bachet, que eran franceses, uno era artista plástico y otro era artista, ingeniero en sonido, hacen esta combinación y retoman estas nuevas premisas para hacer monumento a la percusión. Pero no solo fueron los artistas plásticos los que se entregaron a la búsqueda de la frontera sonora. Desde el otro extremo, los músicos también zarparon hacia el horizonte de lo plástico. La amistad y trabajo del pintor Arnaldo Cohen y el músico Mario Lavista rinde tributo a John Cage. Aterrizan en esta pieza que se llama Jaula, que es una colaboración entre Mario Lavista y Arnaldo Cohen. La Jaula es de 1970, de 77, cuando invitan a John Cage a venir a México. Es la primera vez que viene John Cage a México. Ellos son grandes admiradores de Cage y lo que proponen es hacer un ejercicio de colaboración en donde Mario Lavista escribe la partitura y Arnaldo Cohen hace una especie de libro a partir de un cubo. Entonces tenemos una partitura que tiene una multiplicidad de lecturas para piano preparado, que está hecha a partir del trabajo de un artista plástico y que visualmente tiene nos remite a una suerte de jaula también. Como un libro de artista que está suajado a través de estos cubos que tenía que ver con el número 64, que tenía que ver con el liching, que también era muy interesante y muy recurrente tanto para artistas como Cage, como para el propio Arnaldo Cohen, y que tenía que ver también con los años que tenía en ese momento John Cage. El filósofo alemán Peter Sloterdijk plantea dentro de su teoría de las esferas, publicada a finales de los años 90, el carácter concéntrico de la música, sonoridad que se expande por el espacio físico, pero también por el espacio psíquico de quien escucha. Y ahí es el caso de algunas piezas que están incluidas en esta exhibición. El caso de Aus den Sieben Tagen de Kazuya Sakai es uno de estos ejemplos. Jaula, como colaboración de Arnaldo Cohen y Mario Lavista, es otro de estos. Da cuenta de esto, de esto que estoy hablando en este momento. El sonido apela así a emociones, imágenes y sentimientos. Esta idea parece estar presente en Aus den Sieben Tagen, del artista argentino de origen japonés Kazuya Sakai. La pieza es también un homenaje a Karlheinz Stockhausen. La manera que están planteando esta geometría tiene que ver también con esta vibración. Hay una interpretación en las piezas de Kazuya Sakai donde estas ondulaciones están haciendo como referencia al pentagrama. Pero estas ondulaciones también nos están vibrando, nos están moviendo, están haciendo que haya como un movimiento dentro de la pintura, aunque la pintura por sí misma, como bidimensionalidad, es estática.
Pero en algún punto la creación artística cede ante concepciones más conceptuales, menos centradas en la materia, más orientadas al registro de un entorno o a la ciencia. Felipe Ehrenberg realiza en 1970 un registro de su andar subterráneo en Tubonauts. Y es una pieza quizá de las primeras que hace Felipe en 1970 cuando está en Londres, y quizás son de las primeras piezas como a nivel conceptual que hace un artista mexicano. Él en ese momento tiene mucha relación con el movimiento Fluxus, que es un movimiento que lo que está planteando es hacer arte conceptual, y lo que él hace es el registro de todo el trayecto que pasa por un día, pasa 17 horas con 50 minutos dentro del metro de la ciudad de Londres. Entonces lo que él hace es hacer un registro a través de audio, a través de un cassette, a través de fotografías. Él va registrando todo lo que va pasando en las fotografías, hace dibujos, hace muchos bocetos donde va haciendo la ruta y va trazando esta ruta. Con un doctorado en física cuántica y sonido, y no ajeno a la composición musical, Manuel Rocha Iturbide construyó en 1997 una pieza que literalmente pone en la mesa el vínculo entre ciencia y arte. En esa época yo trabajé mucho con la ciencia, siempre me gustó mucho leer divulgación científica, y he trabajado con teoría de caos, soy compositor, entonces también hago música, y pues decidí construir esta mesa de aluminio. Cuando escuchamos rebotes de pelotas de ping pong, las pelotas se quedan quietas. Entonces es una paradoja porque el sonido en movimiento produce estatismo. Y si pongo una onda sinusoidal totalmente pura, que es totalmente continua, pero reverbera, ahora sí que como el título de la exposición, con la tapa de aluminio que está metida ahí, y se mueve la tapa de aluminio, entonces las pelotas empiezan a botar y algunas se salen de su órbita y ruedan. Entonces el sonido continuo produce discontinuidad física en las pelotas, y el sonido discontinuo en las pelotas produce estatismo en las pelotas. El teórico John Berger establece en su ya clásico libro Modos de ver que la vista llega antes que las palabras. La vista establece nuestro lugar en el mundo circundante. Pero, ¿qué posibilidades nos da la voz? Ese común vínculo humano que nos permite alcanzar al otro y compartirle nuestras ideas y sentimientos. La voz está presente en uno de ellos y tiene que ver, digamos, por un lado, como esta traslación de códigos, como el trasladar de un código a otro, y como una lectura que a partir de esa traslación también le imprime una cierta sonoridad y que la vincula con manifestaciones artísticas corales, por ejemplo. Un recorrido transversal por diversos códigos es lo que la artista Tania Candiani presenta en 2 piezas. A mí me gusta más pensar en que, más que hablar específicamente sobre sonido, encuentro modos de hacer traducciones entre sistemas. En el caso de Language as Sound es sobre el sonido del lenguaje como partícula casi musical, y en el caso de Telar es una traducción de una instrucción convertida en sonido, en donde cualquier gesto puede traducirse, reinterpretarse como un sonido. Language as Sound es una pieza que está grabada en Polonia, en Dansk, y lo que vemos son 6 mujeres que están pronunciando las partículas del lenguaje que son exclusivas, o sea, los sonidos que son exclusivos del lenguaje polaco. Por ejemplo, que hay 6 distintos, hay algunos que son casi impronunciables para mí, y lo que les pedí es que cada una de ellas pronunciara durante 1 minuto este sonido específico del lenguaje polaco. Y se van cruzando entre ellos para crear esta especie como de canto sobre el lenguaje. ¿Cómo trasladar la frase hecho a mano y hacerlo un textil? ¿Cómo hacer que la instrucción de una máquina se vuelva música? Un obsoleto telar adquiere nuevos sentidos. Las conseguí en una fábrica textil en Cuenca, Ecuador, en donde todavía tenían en funciones unos telares de jacquard
preciosos y antiquísimos, que por supuesto ya no son funcionales, pero el dueño por amor al arte los tenía funcionando. Lo que pasa con las tarjetas perforadas, que me parece súper interesante, es que son el primer sistema binario que se utilizó. En Cuenca lo que hice fue, me entrenaron para aprender cómo perforar las tarjetas. Entonces hice esta cadena de tarjetas, así se llaman al grupo de tarjetas que luego corren en esta máquina que se llama telar de Jacquard, de tal modo que cuando corriera por la máquina bordara hecho a mano, la leyenda hecho a mano. Entonces es un modo de hablar sobre tecnologías obsoletas que a mi modo de ver no deberían de morir, ¿no? Todo mi trabajo tiene mucho que ver con la recuperación de este tipo de tecnologías, y cuando se activa hay otro mecanismo, otro proceso de traducción que es entre la tarjeta perforada y el lector óptico. Hay una parte electrónica ahí que lo que hace es leer cada agujerito y convertirlo en leerlo como si fuera una nota musical. Pero la voz humana también adquiere significados diferentes. No estoy muy segura. Tenemos que seguir resistiendo, ¿sí? O puede ser una voz de protesta, una voz política y social. Tenemos que organizarnos. Tal es el caso de las piezas de Miguel Rodríguez Sepúlveda. Las piezas abrevan de la imagen de un machete y las posibilidades de un machete como herramienta, pero también como un arma y como este símbolo de clamor de justicia, como las manifestaciones, Atenco, que siempre van acompañadas de consignas, gritos. En la pieza de instrumento, que es un grupo de machetes hacia abajo, bueno, abrevan, o la idea es un poco subvertir esta imagen que tenemos del machete en una manifestación, que siempre es con el machete en la mano, apuntando hacia arriba y acompañado de las consignas, ¿no? En lugar de ir acompañado del grito de las consignas, ahora es este sonido de campanitas que suena al golpearse uno con otro, ¿no? Que es más bien un sonido como pasivo, tranquilizador. Pero no solo es un cambio en el significado del sonido que produce un machete y lo que lo rodea. En su pieza Concierto para 3 machetes, inspirada en fuegos artificiales, Miguel Rodríguez Sepúlveda sustituye el sonido. El concierto se hace a partir de estos 3 canales o estos 3 instrumentos en los que se está afilando el machete, está afilando hasta llegar a un punto en que queda el pedazo de fierro inútil. Y la idea es, más bien se está siguiendo una partitura que es un código Morse. En cada uno de los 3 canales hay una palabra en código Morse y bueno, uno se puede poner a descifrarla, pero es el grito de guerra como en la Revolución, que era ¡Viva México, cabrones!, ¿no? Es una palabra en cada uno de los canales. En 2010, durante las conmemoraciones por el bicentenario de la independencia de nuestro país y el centenario de la Revolución Mexicana, Rogelio Sosa creó 2 piezas sonoras. La primera de ellas, Un balance, es una escultura móvil suspendida. Pues utiliza el móvil de forma plástica, 6 bocinas puestas en equilibrio, 6 bocinas que de alguna u otra forma aluden a esta fragilidad, digamos, de orden y de armonía social que estaba sucediendo en aquel momento, y donde el sonido, pues, de alguna u otra forma desequilibra este punto de reposo tan frágil, digamos, que está puesto con las bocinas suspendidas. La pieza es muy sencilla en términos tecnológicos. Esta pieza realmente, pues, es una pieza multicanal, 6 canales que están reproducidos simultáneamente, en donde cada bocina tiene una secuencia de historias que están sucediendo. Y la pieza, pues, es una suerte de paisaje sonoro hecha con las grabaciones que recibí y que encontré de eventos que sucedían, digamos, en aquel momento. 2010 creo que fue de los años más violentos que tuvo Ciudad Juárez, y pues era muy sorprendente ver cómo cualquier persona tenía alguna grabación casera hecha con su celular, de balaceras y cuestiones que estaban sucediendo en aquel momento en la ciudad.
Sosa integra en su segunda pieza, Vaivén, un vertiginoso movimiento pendular. 2 bocinas pasan por la cabeza del espectador. El archivo está compuesto por una especie de collage de fragmentos de discursos o de palabras que fueron dichas y grabadas por presidentes de México desde Díaz Ordaz a la fecha. Entonces, realmente, pues bueno, esta pieza con este movimiento pendular alude un poco y es una crítica al vaivén, al ir y venir y al sinsentido generado por el collage y la mezcla de todas estas voces del discurso político. Pretendía hacer una crítica, digamos, a todo lo que se había dicho, a todo este proyecto, digamos, de nación que se comenzó en 1910 y ver pues lo vacuo, digamos, y la falta de compromiso que ha habido en todo lo que se ha dicho por parte de los líderes y de los jefes presidenciales del país. Entonces, a final de cuentas, pues uno escucha a Díaz Ordaz y a López Portillo llorando y pidiendo perdón y diciendo que va a defender el peso como un perro, y a Salinas hablando de solidaridad y diciendo que está muy contento de haber servido a la nación, y a Calderón diciendo todo lo que dijo, y todo el mundo, todas estas incluso frases emblemáticas de los informes que dijeron. Reverberaciones, arte y sonido en las colecciones del MOAC también ha reunido la obra de artistas como Carlos Amorales, Jacques Yvon Lasry, Carla Rippey, Tomás Glassford y Eric Meyenberg, entre otros. El arte tiene una función mucho más profunda e interesante, que es la de dejar completamente abierto a interpretación estos archivos y estos materiales, en donde pues uno como artista simplemente los ponen en una dinámica y funcionan como un agente de reflexión. Eso es todo lo que uno está haciendo. El arte, su función es como perfeccionar, hacer más humano al ser humano. Y quiere decir que hay un progreso, un alejamiento de la enajenación y del animal para acercarse más al espíritu.